La idea del trabajo en la clase de hoy es dedicarnos al estudio de los grupos funcionales. Vamos a trabajar con dos grandes grupos, que son los grupos funcionales oxigenados y los grupos funcionales nitrogenados. No son los únicos que hay, pero son los dos que tienen mucha importancia biológica y que son necesarios trabajar en esta unidad. Como vemos en el texto, nos dice que existen compuestos de carbono cuyas propiedades se deben a la presencia de un grupo funcional determinado. Si en una molécula de un hidrocarburo se reemplazan uno o más átomos de hidrógeno por átomos o grupos de átomos, obtendremos otras moléculas con propiedades diferentes a las del hidrocarburo de origen. Este grupo de átomos es lo que se conoce como grupo funcional. Quiere decir que si a estos hidrocarburos que nosotros ya fuimos estudiando, estas cadenas, alcanos, alquenos o alquinos, ¿sí? Por ejemplo, butano, pentano, hexano, penteno, butino, cualquiera de ellos, por diferentes reacciones químicas se les puede quitar algún átomo de hidrógeno en alguna parte de la cadena y reemplazar por un grupo de átomos o por algún átomo en particular. A esto se le llama grupo funcional. ¿Por qué, digamos, es tan importante? Y porque le va a dar a ese hidrocarburo características físicas y químicas distintas a las que tenía antes y una funcionalidad distinta. Vamos a dedicarnos, como dijimos, a los oxigenados, que van a tener como elemento estrella el átomo de oxígeno, y a los nitrogenados, que van a tener como átomo principal al átomo de nitrógeno. La idea, digamos, es que ustedes entiendan que todo esto que fuimos estudiando, digamos, hasta ahora viene encadenado. ¿En qué sentido? Necesitamos saber la estructura de un hidrocarburo, su clasificación y cómo escribir una cadena carbonada, cómo nombrar cuando hay sustituyentes, cuando hay metil, cuando hay etil, propil, porque a eso ahora le vamos a agregar estos grupos funcionales. La idea es aprender, fíjense con este cuadrito que les hice acá, algunos aspectos importantes a tener en cuenta y después vamos a los ejemplos. Por ejemplo, fíjense, en la columna número 1 nos muestra cuál es la estructura del grupo funcional. En la número 2, el nombre del grupo funcional. En la columna 3, el sufijo, que es la terminación, cómo va a terminar el nombre del hidrocarburo que ya está modificado. Por ejemplo, nosotros antes sabíamos que un alcano terminaba en ano, o un alqueno en eno. Bueno, ahora vamos a ver que cuando algo termina en ol, por ejemplo, es un alcohol. Y así con cada uno. La idea es que se puedan reconocer, no solamente cuando los escribo, sino también cuando los nombro. La cuarta columna por ahora no la vamos a utilizar. Y en la quinta columna hay algún ejemplo. Pero vamos a dedicarnos a las tres primeras. Hoy vamos a dedicarnos a estos cuatro primeros, que son los grupos funcionales oxigenados simples. Fíjense que en la parte de abajo yo, digamos, les puse algunas referencias. ¿Qué información me da cada una de las filas y las columnas? Los cuatro primeros, grupos funcionales oxigenados simples. Del 5 al 6, los mixtos. Del 7 al 10, los nitrogenados. Hoy nos vamos a dedicar a esta primera que está acá. Y las columnas, como le dije recién, nos muestran diferentes aspectos. Vamos a trabajar con la 1, la 2 y la 3. La 4, como les dije, repito, por ahora nada. ¿Ok? Muy bien. Aspectos a tener en cuenta. Siempre va a estar presente el átomo de oxígeno en los cuatro grupos funcionales. Y también el átomo de hidrógeno. La diferencia va a ser cómo están unidos entre ellos. Por ejemplo, en el grupo funcional de alcohol, el átomo de oxígeno está unido a un átomo de hidrógeno. A este grupo, que se lo llama OH, el nombre propio es hidroxilo u oxidrilo, o le podemos decir grupo alcohol. No hay problema. ¿Qué es R, que aparece en todos lados? R significa resto o cadena carbonada. O sea, esta es una fórmula general, lo que nos está indicando que cualquiera de estos grupos funcionales se puede unir a cualquier resto de cadena. Vamos a ver que no todos se pueden unir en el mismo lugar. El grupo funcional alcohol, fíjense que tiene un enlace al resto de la cadena carbonada. Por lo tanto, quiere decir que necesita un solo enlace para unirse. Por lo tanto, va a poder estar unido en cualquier parte de la cadena. ¿Qué significa cualquier parte de la cadena?
en carbonos de los extremos, llamados carbonos primarios, o también en carbonos del medio, que son carbonos secundarios. Ya vamos a ver ahora algunos ejemplos. El grupo aldehído y el grupo ácido, salteo cetona por un ratito, aldehído y ácido, fíjense que tienen una estructura muy similar. Un átomo de carbono con un doble enlace a un átomo de oxígeno. El grupo aldehído, un enlace simple a un átomo de hidrógeno. Y el grupo ácido, un enlace simple a lo que sería un grupo alcohol. Entonces son parecidos, pero son estructuras distintas. Lo que llamamos COH y lo que llamamos COOH. Hay un átomo de más en el ácido. Ahora, por la estructura que tienen, donde ya, fíjense que están completos los 4 enlaces que puede tener el átomo de carbono, 1, 2, 4, 1, 2 y 2, 4, vamos a ver que tanto los aldehídos como los ácidos solamente pueden estar presentes en los carbonos de los extremos, en carbonos primarios. Finalmente, la cetona es un grupo funcional que es un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno, muy sencillito, pero necesita estar unido también a 2 restos carbonados, o sea, a 2 partes de la cadena. Quiere decir que el grupo funcional cetona solamente va a poder estar presente en carbonos del medio, llamados carbonos secundarios. En cuanto a las terminaciones, o los sufijos, todos los alcoholes terminan en ol, los aldehídos en al, las cetonas en ona y los ácidos en oico. Les propongo ir directamente a los ejercicios. Miren. Que los tengo acá. Yo acá además les puse un resumen, de las reglas de nomenclatura. No porque sean distintas, pero las diferentes reglas de nomenclatura que fuimos trabajando a lo largo del año se van complejizando. Si ustedes buscan el documento anterior que tenía que ver con la introducción a hidrocarburos, pusimos reglas de nomenclatura donde se hacía referencia a cómo se van nombrando los diferentes hidrocarburos cuando hay, por ejemplo, sustituyentes alquílicos, por ejemplo, metil, etil, propil. Luego también le hicimos una modificación cuando trabajamos con alquenos y alquinos, con enlace doble o enlace triple. Y ahora le hacemos una nueva modificación porque estamos hablando también de grupos funcionales. Lo único que voy a aclarar ahora, para que lo tengan en mente y se lo graben, pues es muy importante, que ahora que trabajamos con grupos funcionales, ellos tienen la prioridad. Los grupos funcionales tienen prioridad para poder nombrar la cadena, elegir cuál es el carbono número 1 y demás. Nosotros antes decíamos que el primer paso era elegir la cadena principal y definíamos la cadena principal como la cadena de carbonos más larga que contenga, si lo hay, algún enlace doble o triple. Bueno, ahora cambiamos. Ahora decimos que la cadena principal va a ser la cadena de carbonos más larga que contenga o que tenga, ¿sí? Y que tenga un grupo funcional. O sea, cuando yo elijo la cadena principal, nunca voy a poder dejar afuera un grupo funcional. Por ejemplo, los invito directamente a ir a los ejemplos. Miren, yo acá ya tengo puestos los nombres, pero vamos a explicar de dónde salen. Lo primero que tengo que hacer, que es lo más importante, aunque parezca muy pavo, es identificar el grupo funcional. Y después ir al nombre. Yo sé que acá tengo el grupo funcional alcohol, OH. Está en un carbono primario, un carbono de los extremos. Acá tengo también un grupo alcohol, OH. Está en un carbono secundario, un carbono del medio, no en un carbono extremo. Acá tengo nuevamente un alcohol, en un carbono primario, un carbono de los extremos. Fíjense después, por ejemplo, acá tengo un grupo aldehído. Carbono, doble enlace con oxígeno, enlace simple con hidrógeno. Y además está en un extremo. No puede estar nunca en el medio porque habría un exceso de enlaces. Fíjense que el grupo, tanto aldehído como el grupo ácido, ya de por sí tienen los 4 enlaces ocupados. 1, 2, 3 y 4. No podrían estar en un carbono secundario. Grupo aldehído, dijimos, un grupo ácido, al igual que acá hay 2 grupos ácidos también en los extremos. Acá hay un grupo alcohol. Acá hay una cetona que tiene que estar en un carbono secundario, un carbono en el medio, y acá también hay 2 cetonas. Por lo tanto, primero identifico
Ahora empiezo a nombrar. Trabajemos con los alcoholes. Miren. En este caso, la nomenclatura. 2 carbonos. El prefijo para 2 carbonos, et. Como el enlace es simple, es un etano. Pero como tiene presente el grupo funcional alcohol, tiene que terminar en ol. Por lo tanto, esto va a ser un etanol. ¿Cuál es la diferencia con el número 2? Tengo una cadena de 3 carbonos, por lo tanto, el prefijo para 3 carbonos es prop. Enlace simple, no hay ni doble ni triple, por lo tanto va a ser un alcano, es un propano. Y tiene grupo funcional alcohol, es un propanol. La diferencia que tengo que indicar también, como si fuera un sustituyente, dónde se encuentra el grupo alcohol. Cuando yo quiero enumerar, digamos, la cadena, yo digo que puedo empezar de arriba, digamos, o de abajo, porque están a la misma distancia. Pero el de arriba es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. O puedo hacer al revés también, porque son simétricos. Pero lo importante es que el grupo alcohol se encuentra unido en el carbono 2. Y eso lo tengo que indicar delante del nombre de la sustancia. 2-propanol. Como antes, por ejemplo, indicábamos 2-metil o 2-etil, o indicábamos que había un sustituyente, acá tengo que indicar dónde se encuentra el grupo funcional de alcohol. ¿Por qué tengo que indicarlo? Porque dijimos que puede estar en cualquier parte. Si yo me olvido de colocarlo y no pongo acá, y digo solo propanol, por convención química se entiende que al no poner ningún número está en el carbono número 1. Y tendría que escribirlo acá arriba, que no es lo que yo estoy presentando acá. Por eso en el primero no pusimos 1-etanol. Cuando está en el 1 no se coloca por convención química. Cuando está en otro, sí hay que colocarlo. Vamos a agregarle en el número 3 cierta dificultad, que es, por ejemplo, un sustituyente alquílico. Elijo la cadena principal es de 4 carbonos, vertical, porque es la más larga, 4, y que contiene, este carbono contiene al grupo funcional. Como tiene 4 carbonos y enlace simple proviene de un butano, y como tiene el grupo alcohol, tiene que terminar en ol, así que va a ser un butanol. Como el grupo alcohol está en el 1, delante de butanol, acá, donde les marco, no escribo el número 1, porque dijimos que cuando está en el carbono 1, no se escribe. Lo que sí debemos agregar, como siempre, antes de la cadena principal, es la presencia del grupo metil, este sustituyente alquílico, que está en el carbono número 2. Entonces digo, como ya sabemos, 2-metil y después la cadena principal, butanol. Le pido que los revisen para que por si hay dudas poder después comentarlo. Vamos a trabajar ahora con el número 4, ¿ok? Donde está presente el grupo aldehído. Las reglas de nomenclatura son las mismas. Tomo la cadena principal, que es de 4 carbonos. Fíjense que tanto en el aldehído como en el ácido, este carbono, donde está el grupo funcional, cumple una doble función, porque forma parte del grupo funcional y forma parte de la cadena principal, porque es un átomo de carbono. Lo que no pasa en el alcohol, porque el alcohol no tiene carbono. El alcohol está unido a otro carbono. En cambio, este grupo funcional funciona de las dos formas. Se cuenta para la cadena y también cuenta como miembro o como parte del grupo funcional. Por lo tanto, acá tengo una cadena de 4 carbonos, es un but. Todo enlace simple, ¿sí? Proviene de un butano, pero como tiene grupo funcional aldehído, tiene que terminar en al, así que esto va a ser un butanal. ¿Ok? Butanal. Uno podría preguntarse, ¿por qué no pongo dónde está el aldehído que está presente en el carbono 1? Yo podría poner 1-butanal. Dijimos que por convención no se coloca cuando está en el 1. Además sabemos que en el carbono 2 y carbono 3 no podría estar nunca. ¿Sí? Dijimos porque solo están los carbonos primarios, porque en el 2 y el 3 hay exceso de enlaces y es químicamente imposible. Y si en vez de estar acá, yo lo pusiera, digamos, en el de abajo,
no sería 4, porque tendría que empezar a contar de abajo, y sería el carbono número 1. En el número 5, también les puse para que lo comparen, una cadena de 4 carbonos, but, pero tengo un grupo ácido. Fíjense que tiene un oxígeno de más. Por lo tanto va a terminar en oico. 4 carbonos but, butano, porque son enlaces simples, y tiene que terminar en oico. Va a ser butanoico. No se coloca tampoco el número 1, porque al estar en el número 1, no se coloca. Porque tampoco puede estar en el 2 y el 3, al igual que el aldehído. Y si estuviera lo que llamaríamos 4, en realidad volvería a ser 1, porque tendría que empezar a contar de abajo. Lo único que le agregamos, por convención química, es el único grupo funcional que adelante se coloca la palabra ácido, que es el nombre del grupo. Tiene que estar, es imprescindible. Por ejemplo, en aldehído no pongo aldehído butanal, pero en el ácido se pone la palabra ácido adelante. Ácido butanoico, ácido propanoico, ácido pentanoico, o el que sea. Voy a saltear al número 8, donde hay 2 grupos aldehídos. Es una cadena de 3 carbonos, es un prop. Tiene que terminar en al, porque es un aldehído, va a ser un propanal. Y tengo que indicar, como cuando yo tengo 2 sustituyentes, indico que hay 2, en dónde están, y pongo el prefijo di o bi, acá tengo que indicar que hay 2. Entonces pongo dipropanal. Estoy diciendo que hay 2 aldehídos. ¿Por qué no pongo el número 1 y el número 3? Porque acá yo podría poner 1,3 dipropanal, indicar que en el 1 y en el 3 hay 2 grupos aldehídos. Por lo siguiente, en química tratamos de escribir lo más corto posible. Si yo pongo 1,3 dipropanal, es una redundancia y no tiene sentido. Porque en realidad, lo pregunto digamos al revés. Si un alumno me dice, profe, pero acá le falta algo, ¿dónde están los 2 grupos aldehídos? Mi respuesta sería, en el único lugar donde pueden estar, en el carbono 1 y en el 3. Porque los 2 juntos en el 1 no pueden estar. Y en el carbono 2, que es un carbono secundario, nunca puede haber un ácido o un aldehído. Por lo tanto van a estar uno en el carbono 1 y el otro en el carbono 3. Por lo tanto no se coloca el número. Finalmente, en el número 9, antes de pasar a las cetonas, vamos a hacer el último de alcohol, en el cual tengo una cadena de 3 carbonos, ¿sí? Que puede ser vertical o puede ser en forma de una L invertida, es lo mismo, en donde el carbono número 1 va a ser el de abajo, porque tiene más cerca el grupo funcional. Este es 1, este es 2 y este es 3. Y algo similar a lo trabajado en el ejercicio 3, tengo grupo funcional y también tengo sustituyente alquílico, que está en el carbono 2. Por lo tanto, la cadena principal es un prop por 3 carbonos. Tiene que terminar en ol, porque es un alcohol, es un propanol. No coloco el número 1 delante de propanol, porque dijimos que cuando está en el 1 no se pone. Y tengo que agregar que en el carbono número 2 hay un sustituyente, una ramificación llamada metil, que siempre van nombradas al principio. Por lo tanto llamamos 2-metil propanol. Finalmente vamos con las cetonas. Las cetonas, dijimos, siempre van a estar en carbonos secundarios, carbonos del medio. En el número 6, la cadena principal, no hay mucho para pensar, es de 3 carbonos, es un prop, enlace simple, viene de propano, y como tiene el grupo cetona, tiene que terminar en enona, va a ser una propanona, ¿sí? A veces se comete el error de decirle propona, no, es propanona, butanona, pentanona o el que sea. Acá faltaría indicar, con lo que venimos trabajando, dónde se encuentra la cetona. Yo digo que la cetona está presente en el carbono número 2, por lo tanto debería poner acá adelante 2-propanona. Pero con el mismo sentido común que trabajamos en el 8, decimos, ¿la cetona puede estar en el carbono 1 o en el carbono 3? Nunca. Solamente puede estar en carbonos secundarios por su estructura. Por lo tanto, colocar acá 2-propanona es una redundancia que linda con
la mala escritura, con la mala nomenclatura. Por lo tanto, no lo ponemos. Al decir propanona, en el único lugar en donde puede estar es en el carbono 2. Algo similar nos pasa en el 7, donde tengo 4 carbonos que forman la cadena principal. Va a ser un but, enlace simple butano, grupo funcional cetona, va a ser una butanona la cadena principal. Pero hay presentes 2 cetonas, por lo tanto tengo que indicar con el prefijo 2, que se escribe di o bi, que hay 2 cetonas, por lo tanto voy a decir que hay una dibutanona. ¿Hace falta indicar que están en carbono 2 y carbono 3? Bueno, por el mismo principio decimos que no, porque en el único lugar donde pueden estar presentes es una en el carbono 2 y la otra en el carbono 3. Juntas no pueden estar, y en los carbonos de los extremos tampoco. Por lo tanto, poner 2,3 dibutanona es una redundancia y está mal escrito. Vamos a ver algunos casos en los cuales sí haya que escribirlo, veremos más adelante. Este es un pequeño resumen de lo trabajado con grupos funcionales oxigenados. Fíjense por favor, es muy importante, debemos tener en cuenta, yo les dejo acá el resumen con las reglas de nomenclatura, donde se indica lo que fuimos haciendo recién: elegir la cadena principal, numerar la cadena principal, no olvidar si hay sustituyentes alquílicos, y al final la cadena principal con la terminación. Acá les dejo un pequeño resumen también acerca de en qué parte de la cadena puede estar cada grupo. Dijimos que los alcoholes pueden estar en cualquier parte, aldehídos y ácidos solamente en carbonos primarios, y las cetonas en carbonos secundarios. Les voy a dejar una tarea para que puedan, realizar, y veremos, las dudas más adelante. Bueno, muchas gracias.